Hola, ¿cómo están? 6:30 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Damos comienzo a esta primera edición de Puesta al Día de esta jornada, miércoles 4 de febrero, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Vamos a estar dando algunos datos referentes a esa situación. En lo que tiene que ver a esta jornada, indicar que ya está bastante calurosa y que, bueno, estaría desmejorando, como ya habíamos manifestado, a partir sobre todo de la jornada de mañana, en la tarde, y sobre todo también el viernes, por lo menos hasta la noche. Voy a ver si todavía el sábado dicen que sería nula la lluvia, sí, es decir que solamente llovería el viernes, pero habría tormentas también. Blanca Rodríguez está allí en los controles técnicos, diciéndome que sí a todo lo que yo estoy diciendo. El saludo para Blanca, que no le gusta el calor, ¿no? Blanca, no te gusta mucho el calor, sobre todo este calor intenso. Ayer estaba pero muy pesado, 33 grados. Nos tocó además allá al edificio Libertad, la vieja Casa Gobierno, en un acto en donde asumían los directores sociales de ACE y estaba lleno de gente. Por más que había aire acondicionado, había 200 personas en pocos metros cuadrados, lo que hacía bastante complejo, no solamente el movimiento, sino la respiración. 20 grados décimas de temperatura a esta hora, tomando como referencia el aeropuerto de Carrasco, algo de niebla dice en esa zona, acá en el centro no tanto. Vientos calmos, 1009,1 hectopascales de la presión atmosférica, 98% de la humedad, y hay una reducción de la visibilidad, insisto, por temas de niebla, que aquí en el centro no se ven, pero seguramente tal vez, sobre todo tengan en cuenta los accesos de Montevideo, las rutas, las calles, a la hora de manejar, tanto peatones como quienes manejan, tener las consideraciones de caso, porque está bastante reducida la visibilidad. La máxima prevista para hoy, 32 grados, no va a variar mucho de lo que pasó ayer eran 33, hoy es 32. La mínima lo que está haciendo a esta hora, es decir, que de aquí a las próximas horas nos vamos para arriba en temperatura. Cielo algo nuboso, nieblas y bancos de niebla, nuboso, baja probabilidad de tormentas aisladas en la tarde-noche. Para el jueves 5, es decir, para mañana, 19 grados de mínima, 33 grados de máxima. Pero, como decíamos, va a pasar de nuboso y cubierto con neblinas en la mañana a nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas, altas temperaturas en la tarde y noche. Esperemos que eso no haga también que entre el calor y la lluvia aparezcan los mosquitos, ¿no? Y ahí sí el combo completo tenemos. Y el viernes, como ya lo hemos manifestado, va a haber algo de lluvia, va a haber tormenta y hay un rayito, así que podrá haber tormenta eléctrica, cubierto nuboso, precipitaciones, tormentas mejorando, algo nuboso y nuboso ya en la tarde-noche. La máxima va a ser de 27, la mínima de 20. Sé que todavía es alta para algunos, pero por lo menos ya no serían los 33 o los 32 que vamos a tener entre la jornada de hoy y del jueves. Y ya para el sábado las lluvias serían nulas y la máxima estaría en sábado en 26 grados y el domingo en 29. Siempre hablando, ¿no?, del área metropolitana, porque sabemos que nos escuchan también desde otros lados de la República Oriental del Uruguay, obviamente también del exterior, pero sobre todo desde otros lados de la República Oriental del Uruguay, y pueden en esos casos haber variables donde las tormentas comiencen un poco antes, según por donde ingresen. Entonces, a tener en cuenta también lo que es el pronóstico zonal. Es una república que muchos consideran chica, pero tienen variadas situaciones climatológicas, más allá de que muchos crean que Uruguay es un país chico en su estructura geográfica, así que a tener en cuenta también siempre eso. Vamos a ir a los principales títulos de panorama local e internacional. De todo un poco, a ver, en principio decíamos que hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Los especialistas manifiestan que aquí en Uruguay lamentablemente hay un aumento de cáncer de cuello y cabeza, teniendo en cuenta también lengua, garganta,
en jóvenes. Hay un aumento en población joven de este tipo de cáncer, que según los especialistas lo asocian al consumo de alcohol, al consumo de tabaco temprano y también al virus de papiloma. Por eso las recomendaciones son intentar no fumar, intentar no tomar en exceso y la vacuna contra el HPV, que ustedes recuerdan, en algún momento se daba a menores de 13 años, a mujeres, a niñas, que no hubieran tenido su primera relación sexual, pero eso varió, lo reitero porque algunos todavía habían quedado con aquella grabación en su cabeza, y eso varió. Ahora hasta los 20 y pico de años se puede vacunar, se vacunan tanto mujeres como varones. No importa que se haya tenido relaciones sexuales, como sí antes lo era. Antes, si no me equivoco, eran 3 dosis, ahora son 2, se está intentando que se baje a 1. Y bueno, está el tema de la preocupación de algunos por el tema de efectos secundarios. El Ministerio de Salud Pública ha indicado que en realidad no los tiene, por lo menos de importancia, en su cantidad y profundidad, no más que otros tipos de inoculaciones. Y bueno, es una vacuna que es efectiva contra este tipo de infecciones, que después de una manera de repetirse durante la vida, hay varios tipos de HPV, lo hemos visto, según el número es la posibilidad o no de contraer en la vida algún tipo de cáncer de este tipo. Bueno, la posibilidad de la vacuna genera que esa infección no termine de alguna manera repitiéndose y generando el daño necesario para que el tumor aparezca. Entonces, esa es una de las recomendaciones que, reitero, no hago yo, hace el Ministerio de Salud Pública, y lo hace justamente en el marco de este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Decíamos, hay de todo porque tenemos situaciones casi de película del ámbito policial, como también en lo que tiene que ver a otros asuntos en referencia a el tema parlamentario, el tema de Casa de Gobierno, situaciones que vamos a estar de alguna manera compartiendo con ustedes. Primero, no se aprobó el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto ayer lo dábamos cuenta en el informativo de las 16 horas, de las 4 de la tarde. Se terminaba allí de intentar generar una negociación que se estableció durante la propia sesión. Ustedes habían escuchado ayer mismo en este informativo a Mariana Mota, que había concurrido a la Comisión de Presupuesto, intentando que se diera ese aumento de un 27% de lo que es el presupuesto original, pero se necesitan mayorías de 3/5 y el Frente Amplio no tiene esas mayorías. Tiene mayoría en el Senado, pero tiene mayoría simple. Y esas mayorías simples no alcanzan si no tienen, en este caso, socios blancos o colorados, porque hay que también entender que en la Cámara de Senadores hay solo 3 partidos, que son el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y no pudieron coincidir en poder lograr los acuerdos para ese aumento. Algunos hablaron de aumentos exorbitantes, ese fue Gabriel Gurméndez, que ni siquiera votó Gurméndez el que el proyecto fuera devuelto a la Comisión de Presupuesto, que es lo que de alguna manera se negoció, para no matarlo ahí con esa falta de votos, intentar seguir negociando en los próximos días y ver si la semana que viene se logra alcanzar un aumento, que no va a ser el mismo que se estaba manejando ahora y el que se pedía por parte de Mariana Mota, porque obviamente si tenés que llevar adelante una negociación vas a tener que otorgar una rebaja en esa cantidad de rubros económicos para que te lo acepten las otras fuerzas políticas. Así que ya desde el vamos no va a ser ese 27%. Veremos si se logra acercarse a esa cifra. Gurméndez además criticaba el que de alguna manera se diera este planteo, que insisto, él calificó de exorbitante, de aumento de la Institución Nacional de Derechos Humanos en estos rubros, mientras no se le dio fondos al Poder Judicial, que solo se le dio el 6% de lo que pidió, mientras que en el tema seguridad pública tampoco se virtieron los dineros que se estaban exigiendo. Entonces de esa manera intentaba justificar, si me ven por las cámaras, ¿estamos por las cámaras también?
hago comillas, justificar este hecho. Por otro lado, la senadora Constanza Morena en conferencia de prensa rechazó esta situación de no conseguir el presupuesto de la institución. Sobre todo fundamentó en el tema de la búsqueda de detenidos desaparecidos, unos $100 millones que se estaban exigiendo allí para poder llevar adelante una serie de elementos que muchas veces hoy en día funcionan en alianza con los antropólogos de la República Argentina y que se busca tener ciertas fortalezas también aquí en Uruguay para poder llevar adelante, y que para eso se necesita capital, se necesita dinero. Y el senador Carlos Camí del Partido Nacional planteó, por eso fue uno de los que recogíamos también en lo que fue esa discusión y debate, la posibilidad de una reducción de la cantidad de directores de la institución. Hoy son 5, que pasen a ser 3. Dice que se lo consultó a Mariana Mota dentro de la actividad legislativa de la comisión, y que esta habría dicho que sí, que no habría problemas en funcionar con 3 y no con 5. Mota ha sido muy contundente en que es muy excesiva tal vez la posibilidad de la cantidad de directores y que se puede funcionar con menos. El tema es que, claro, cada uno parece responder a un partido político, que no es la idea, porque en diciembre, cuando se hizo la asamblea, esto fue una de las cosas que se criticó, los cambios que se habían dado con cierto color político partidario, los directores, en este caso hablando del gobierno de la calle Pou. Pero, claro, vos metés 3 y ¿a quién le das 2? Le vota la oposición, no teniendo mayorías el Frente Amplio, 2 que quiera el Frente Amplio y 1 solo que quiera la oposición. En principio por ese lado. Y segundo, el ahorro se va a dar, porque si pasás de 5 directores a 3 directores vas a tener cierto ahorro, pero no me parece tan sustancial como para alcanzar las cifras que se están pidiendo. Por lo tanto, también allí eso habría que tenerlo en cuenta. Lo otro tiene que ver con este tema casi cinematográfico, vinculado a la situación de la Ciudad Vieja y el tema policial, con el ministro Negro, que vamos a escuchar en conferencia de prensa, porque además fue uno de los que no hemos podido todavía compartir con ustedes, y lo vamos a hacer ahora. Marcaba que se había evitado como el robo del siglo, en una operación de inteligencia que llevaba a cierto tiempo, en donde hay integrantes uruguayos en cierta banda que buscaba, al parecer, a través de un túnel llegar hasta el banco, y muchos dicen que el Banco Itaú, la sucursal que está allí, obviamente también la participación de extranjeros. Allí se habla de gente de Brasil y de otros países que habrían participado. Lo que les voy a decir es que hoy todavía he visto en los diarios que hablan de 9 detenidos. Anoche, muy entrada, ya cerca de las 12 de la noche, recibí el correo, en este caso el dato del Ministerio del Interior, de que ya son 10 los detenidos, no son 9 como aparecen en los portales. Se ve que los portales cerraron temprano, seguramente en algún rato ya van a adecuar la cifra, pero el Ministerio del Interior ya informó que no son 9 los detenidos, sino que ya son 10 los detenidos que hay por esta causa. Lo otro que tampoco hemos podido compartir con ustedes, y que vamos a compartirlo seguramente en las primeras informaciones, tiene que ver con nuevamente un análisis crítico de Martín Lema, senador del Partido Nacional y presidente de la Departamental de Montevideo, de la Intendencia Municipal de Montevideo. Ayer cayó la cabra, que me lo quedé de ver porque es la murga del corazón de Gonzalo Isasmendi, y hoy me tiene medio dormido, pero nos quedamos a verla. Habló mucho del tema de la Intendencia y criticó mucho el tema justamente de la basura, de las veredas rotas, de un Vergara que no viene cumpliendo con lo que supuestamente se tenía que hacer. Hablaron del milagro de que el Frente Amplio siga ganando. Bueno, y decían ellos, muchos nos van a decir que le estamos haciendo el juego a la derecha, o que nuestros libretos lo hicieron Laura Raffo o Martín Lema. Y hablaban un poco de eso. Y bueno, Martín Lema ayer salió justamente a fustigar nuevamente a la Intendencia. Considera que el gobierno de Vergara viene todavía sin hacer muchas de las cosas que tenía que hacer, y después se mete en un tema que es bastante ya más complejo, que es el tema de las inversiones, el tema de la priorización económica, el que el Ministerio de Economía siga sin decir nada sobre si se va a hacer cargo o no del casino municipal.
para no hablar de cierre, Vergara lo que intentó hacer es el juego de que, bueno, el tema del juego, hablando del juego, y valga la redundancia, depende de la parte de economía, no depende de la intendencia. Entonces dice, vamos a dárselo al Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Economía, y lo hablábamos con Valcorba hace poco, no ha dicho ni que sí ni que no, pero no dice, no habla. Y bueno, Lema habla justamente o informa sobre este aspecto. El otro tema que también aparece con fuerza es el tema de TCA, el Tribunal de Contencioso Administrativo, que avaló el acuerdo de gobierno de la calle Pou con Cantón Atín, salvo el tema de que se mantenga un monopolio hasta el 2081, que no hubiera competencia. Eso lo tiró abajo. Yo también recibí el comunicado de Cantón Atín, en donde se alegra y habla obviamente de la institucionalidad, porque en este caso él considera que ese fallo es favorable y habla de que el acuerdo fue legal y que no genera perjuicios. Y hace referencia también, cuetamente, pero hace referencia a que lo que sí se observó fue este contrato, o esta determinación de que no se hicieran contrato con otras empresas para el manejo del puerto hasta el 2081. Ahora habría libertad de poder, en este caso, establecer contrato con otras empresas. Y a eso voy, porque se ha hablado mucho de una conferencia de prensa que van a hacer Luis Alberto Heber, Ola Isola, Rodrigo Ferrés, Curvelo, el expresidente de la ANP, todos integrantes del Ministerio de Transporte y de las Públicas en algún momento, de la Secretaría de la Presidencia y de la Administración Nacional de Puertos en el gobierno de la calle Pou, que va a ser a las 5 de la tarde, va a ser a las 17 horas allá en el Parlamento Nacional, en donde lo que van a querer es sobre todo hacer referencia a este tema. Hoy, si uno mira, por ejemplo, el diario País, hace referencia a que el TCA vale al acuerdo de gobierno de la calle Pou. Si mirás la diaria, lo que te dice es que el Tribunal de Contencioso Administrativo manifestó que la cláusula que había firmado Cantón Atín con el gobierno de la calle Pou respecto a que no podía haber competencia o contrataciones hasta el 2081 de otras empresas fue observado por el TCA y fue tirado abajo. Uno acá lo ve con el color de vidrio que lo quiera ver, pero seguramente cada uno va a llevar agua para su molino en este sentido. Y bueno, habrá que ver qué es lo que se dice en esa conferencia de prensa, aunque obviamente lo que van a intentar es destacar que está todo bien, que se hizo todo bien en el gobierno de la calle, y van a criticar lo que fueron las acciones llevadas adelante en aquel momento por Charles Carrera y por Mario Vergara, que fueron los que hicieron la denuncia a nivel judicial en torno al tema de la denuncia de la bancada del Frente Amplio en esta materia. Hoy Vergara intendente y hoy Charles Carrera representante del BBP, pero con un proceso legal vinculado al tema del departamento de Rocha, y que ayer justamente también tuvo un fallo vinculado a el análisis de su caso, en donde se entendió que no era necesario agudizar los controles o las penas mientras continúa este proceso contra el propio Carrera. Sigue teniendo que fijar domicilio, en este caso en torno al tema de la causa en ese ámbito, pero muchos habían pedido que fuera la prisión domiciliaria y eso no se va a dar, a partir justamente de este fallo. Lo otro tiene que ver también con situaciones que hacen al Parlamento Nacional. Hoy es un día que tiene que ver mucho con lo sindical. Habíamos dicho que hoy a las 10 de la mañana sesiona la Comisión de Trabajo de Diputados, recibe primero a Juan Castillo o al Ministerio de Trabajo, veremos quién va por el Ministerio de Trabajo, vamos a decir Ministerio de Trabajo, y por también a lo que son los trabajadores de Paicuero. A las 10 de la mañana Ministerio de Trabajo, 11:30 está previsto que vayan los trabajadores de Paicuero. Pero también sesiona la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, ustedes lo habían escuchado al su presidente, Gustavo González, que van a recibir a los trabajadores de Paicuero, pero sumaron para después de recibir a los trabajadores de Paicuero, que lo harán a eso de la 1:30 de la tarde. Después de recibir a los trabajadores de Paicuero, van a estar recibiendo a los trabajadores del puerto de Montevideo.
hay situaciones conflictivas en el puerto. Hubo actividades gremiales el sábado pasado, hace muy poquito, y tal vez también alguno pregunte sobre este tema de lo acontecido entre Catornatí, TCA y ANP y el manejo de la terminal del Cuenca del Plata. Así que veremos qué es lo que pasa, pero va a haber no solamente un sindicato, sino 2 sindicatos, porque se suma un sindicato más en lo que es la comparecencia del Senado. Estuvimos en lo que fue también la actividad de asunción, decíamos, de ACE, de los 2 directores, Jeanre por los trabajadores y Bentancur por los, en este caso, usuarios. En ACE hablamos con Álvaro Danza, con el presidente de ACE, le consultábamos sobre el tema vinculado a aspectos que tienen que ver con las especialidades en el interior del país. Dijo que se vienen trabajando justamente para esas coberturas. Hablamos del tema de las listas de espera con la ministra, en este caso de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Hay una reducción. Habló también de las obras para la concreción del Hospital de la Costa, allí en Atlántida, con obras que sobre todo se afirmarían un poco más a fines de este año, y que este año 2026 es el año de empezar a atender las necesidades que todavía hoy la gente tiene en salud pública, mirándola como salud a nivel no solamente de los servicios vinculados a ACE, sino también de los centros de salud privados. Y en ese sentido, dentro de ese sistema integrado de salud que defendió obviamente Lustenberg, tenía a Daniel Olesker, uno de sus creadores, al lado, que es uno de los directores de ACE, dijo que se vienen haciendo cosas, pero otras cosas todavía quedan por hacer, y que ahora con el presupuesto que fue votado el año pasado y que han tomado esos recursos económicos a partir de enero de este año 2026, es hora ya de accionar. Y nosotros entonces en la conferencia de prensa le decíamos a Lustenberg, bueno, usted hace esta promesa de que se tiene que dar el puntapié inicial ahora en el 2026, pero ¿cuándo la gente va a poder ver las mejoras? ¿A partir de cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Bueno, hablábamos también de eso. En el ámbito internacional, algunas informaciones. Petro consideró un 9 la reunión con Donald Trump del 1 al 10, en referencia a negociaciones que se han tenido, donde el tema Venezuela estuvo sobre la mesa. Hubo nuevamente algunos ataques de Rusia en Kiev, en la zona de Ucrania, mientras sigue lo que es el diálogo de paz, apadrinado un poco también por el gobierno norteamericano, y hay mucha preocupación, hablando de temas de tormentas y borrascas, sobre todo en Andalucía, en España, sobre todo por algunas situaciones que se han dado en el tema meteorológico en territorio español, que han causado daños importantes y muertes en situaciones similares. Se han de alguna manera, y es lo que destaca España hoy a través de sus medios de comunicación a esta hora, varias alarmas para estar en la alerta máxima justamente por estas tormentas que tienen invernales allí en ese territorio. Hago la pausa y vengo con el desarrollo de la información. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. La Cámara de Emergencias Móviles expresa su preocupación ante la oferta de servicios de cobertura sanitaria para eventos que no cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública. La contratación de empresas no habilitadas no es una formalidad. Significa un riesgo real para la salud y la seguridad de las personas que asisten a estos eventos. La habilitación que solo puede otorgar el Ministerio de Salud Pública garantiza que la empresa cuenta con personal debidamente capacitado, protocolos definidos y los recursos técnicos necesarios para brindar una atención médica adecuada y oportuna ante una emergencia.
Por este motivo, desde la Cámara de Emergencias Móviles, se exhorta a los organizadores de eventos a verificar y exigir que los servicios de cobertura sanitaria que contraten cuenten con esa habilitación, priorizando siempre la protección de la salud de la población. Muchas gracias. Cámara de Emergencias Móviles del Uruguay. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Mientras compras un vinito que se llama Pulgasur. Che, amiga, ¿viste que se viene el campamento de la juventud del 26? No tenía idea, ¿de qué se trata? Es un campamento que se hace todos los años. Hay talleres sobre historia, política nacional, internacional, dinámica, momentos de esparcimiento, está re bueno. Qué lindo, ¿cuándo va a ser? Es el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo en Quillú, San José. Además, este año va a haber un espectáculo musical a la noche junto al río. Ah, y no te dije lo mejor de todo. Es totalmente gratis, incluye transporte y comida. Ah, entonces nos anotamos y vamos para ahí. Sí, hay que entrar al Instagram @J26 de marzo y completar un formulario, es re sencillo. Listo, me copé. Mientras me contabas ya me estaba inscribiendo. Va a estar buenísimo. Campamento Nacional de la Juventud del 26, 28 de febrero y 1 de marzo. Quillú, San José. Fuera Yanquis, caminemos hacia la liberación. Hermana querida, levántate. Yo te buscaré en algún puerto. Levántate. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Algunos mensajes de ustedes que vamos a dar lectura. Buen día, saludos, dice Daniel Rodríguez, que siempre está allí. Después dice, ganó el imperio, pone signo de pregunta. Ya nadie habla del secuestro de Maduro y de los asesinatos. En realidad, decíamos recién, el tema Venezuela estuvo en la reunión de Trump y el presidente de Colombia, Petro. No ha surgido mucha información más allá de que se sabe que ese tema estuvo, de que si hubo algún tipo de otro pedido, pero ayer, por ejemplo, en Mañanas de Radio, donde se hace todo un bloque de panorama internacional, donde hoy seguramente también va a estar, Ángeles hablaba sobre todo de actividades que tenía Delcy Rodríguez, la presidenta actual del gobierno de Venezuela, en el marco de recibir a representantes del gobierno estadounidense. Se está a la espera. Trump todavía no se sabe hacia dónde va a saltar, pero por ahora, más allá de lo que fue la primera acción, todo después en lo que ha sido o ha pasado es por negociaciones, o con la propia Venezuela o con países cercanos a Venezuela, y que han tenido un discurso mucho más crítico. Por ejemplo, el de Colombia fue mucho más crítico que tuvo el del gobierno de Uruguay sobre estos hechos, con el propio Donald Trump. ¿Qué es lo que pueda suceder o pueda acontecer? Bueno, se sabrá en la medida de que se conozcan estas reuniones, pero todo ha pasado más a ser temas de negociaciones políticas. Y hablando de temas de negociaciones políticas, Fernando Rodríguez nos dice, no entiendo por qué a los multicolores les siguen llamando oposición. En realidad son oposición porque no están en el gobierno. Es decir, no tienen cargos de dirección en el gobierno, tienen cargos de participación pero no de dirección. Si vos vas al tema de lo ideológico, creo que vas más allá, a esa situación de que muchas veces hay más coincidencias que en este caso diferencias. En ese sentido te puedo decir que sí, que obviamente hay muchas veces más coincidencias que diferencias, y sobre todo eso se nota en el Parlamento, en donde todo tiene que de alguna forma ser como que todo tiene que salir con los acuerdos. Y bueno, muchos dirán, es verdad, pero no, lo que pasa es que no hay mayorías. Cuando las hubo también era similar. Hoy sí es verdad, hay que negociar mucho más, porque vean ustedes el tema del presupuesto para la Institución Nacional de Derechos Humanos, tenés que terminar negociando porque no te dan los votos para votarlo por sí solo. Y menos en diputados, donde Frente Amplio es minoría. En el Senado es mayoría, pero mayoría simple. Pero sí que esas coincidencias obviamente se dan en esa mirada, y a veces
se dificulta ver las diferencias entre lo que plantea uno y otro. Y cuando hay algún tipo de acciones, y voy a hablar de un caso puntual, porque también está la posibilidad del llamado ahora de Fernando Cardona por esta renuncia a un director que venía en la parte sobre todo de lo que tiene que ver con la actividad de manualidad y artesanías del propio ministerio, y que venía del gobierno anterior, y se habla de sesgos ideológicos, y habría que profundizar porque sé que el llamado se hace y muchos dicen no, pero había diferencia, y bueno, lo lógico hubiera sido que hubiera diferencia en todo tipo, porque en realidad si este director venía del gobierno anterior, seguramente quería seguir haciendo las cosas como venía haciendo por parte del gobierno anterior. Si aparece un gobierno que supuestamente es diferente, ese choque se tenía que dar naturalmente. No me parece ilógico, pero los parlamentarios sí, hasta quieren ya hacer un llamado a la ministra Cardona, si es que en verdad se dio en ese sentido o si hubo algún otro tipo de presión. Eso obviamente ya corre por lo que se pueda conocer en esa actividad, Fernando. Entiendo por dónde va. Tengo más mensajes, pero si me pongo a leer todos los mensajes que tengo ahora, no voy a poder seguir con el informativo. Vamos a escuchar al ministro Negro, que es uno de los que no hemos podido todavía escuchar, hablando de este mega operativo en la Ciudad Vieja, de evitar el robo del siglo, por lo que pasó con el Banco Río en la República Argentina. Y insisto, ya son 10 los detenidos, lo digo porque si hoy ven algunos portales que hablan todavía de 9 detenidos, el Ministerio del Interior ayer en la noche, a eso de las 12 de la noche, que todavía estábamos mirando Cayó la Cabra, nos llegó el mensaje del Ministerio del Interior en donde ponían allí que ya son 10 detenidos por esta causa. Escuchamos al ministro Negro. Bueno, esto es una información que surge allá por el principio del mes de diciembre, en un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Dirección de Investigaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia, otras dependencias policiales de países vecinos. A partir de esos datos se pone en conocimiento del propio Presidente de la República y por supuesto la Fiscalía competente, y se empieza un trabajo de investigación que, como les digo, duró un par de meses, y se llega finalmente a determinar que en este lugar se estaba construyendo un túnel que tenía por objetivo muy probablemente un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo de siglo. ¿Qué dimensión el túnel? Bueno, todavía ese es un dato que corroborará la investigación, porque resta que el equipo de bomberos baje a las cloacas y determine qué lugar era la salida definitiva del túnel propuesto. Hay varios detenidos, ¿no? ¿Qué organizaciones policiales del extranjero aportaron información? Hay información que no podemos dar porque son información de inteligencia. ¿Detenidos hasta ahora, Negro? Hay 9 detenidos, 5 detenidos fueron aquí en la zona, en el local, en la salida local y fugando por las cloacas, y hay 4 más en el Pinar y hay una persona requerida. ¿Ministro, esto está conectado con el intento de robo mediante túnel también a un banco argentino? Todavía no podemos dar esa información. ¿Hay extranjeros dentro de los detenidos, ministro? No podemos dar esa información. ¿Hay extranjeros dentro de los detenidos? Hay ciudadanos extranjeros, paraguayos y brasileños. ¿Qué características tiene este local y desde hace cuánto tiempo está desocupado? Es un local que viene desocupado, aunque alquilado, desde el año pasado, mediados del año pasado. Vemos cajas dentro del local, hay cajas que contienen o a quiénes pertenecen. Eso es todo contenido de la investigación, es muy primario dar esos datos ahora porque todavía faltan develar varios aspectos. ¿Y cuánto hace que estarían trabajando? Digamos, la cabeza de esta organización, ¿está detenido? ¿Es un ciudadano uruguayo, es un ciudadano extranjero? Todavía no podemos dar esa investigación. ¿Cuánto hace que estarían trabajando aquí en este local? ¿Cuándo empezaron a hacer este agujero? Bueno, nosotros sabemos que el local está alquilado desde mediados del año pasado y quizá allí hubieran empezado a hacerse los primeros contactos para empezar a trabajar. ¿La persona que lo alquilaba es uno de los detenidos o está investigado? No podemos dar ese dato. ¿Qué edades de los detenidos, ministro? Tampoco podemos dar ese dato aún. ¿Cómo se trabaja para abajo, en la parte subterránea? ¿Cómo? ¿Cómo se trabaja ahora para la policía, los bomberos, científica en la parte subterránea? Hay que determinar ahora, ingresar a las cloacas, lo va a hacer el equipo de bomberos, y ver hacia dónde conducen esas cloacas y dónde está la posible o eventual salida de la cloaca y hacia qué institución financiera estaba dirigida. Ministro, ¿se trabajaba de noche? ¿Se encontró algún elemento de iluminación, algún dispositivo eléctrico tendido dentro del túnel? Aún no se ha bajado. No se ha bajado, va a bajar el equipo de bomberos a hacer esa investigación, que es la parte que todavía aún está faltando.
Reitero, son 10 ya los detenidos por esta mega operativo vinculado a temas, según indicó el Ministerio del Interior, de narcotráfico, pero con la intención de un robo a una institución, al parecer bancaria allí de la Ciudad Vieja, con este modelo de un túnel. Y bueno, con una metodología que de alguna manera ya había sido advertida por parte de inteligencia y había un seguimiento de hace varias semanas respecto a este tema que terminó con la acción de la jornada de ayer. Reitero, son 10 los detenidos en este momento por esta causa. Antes de la pausa, Fernando Rodríguez me habla de Gustavo Salle. Bueno, lo aclaré. Porque me dice que Salle es oposición. Salle es diputado. La Cámara de Diputados no ha tenido reuniones este año todavía. Sí ha levantado el receso el Senado, pero diputado no ha participado. El Senado, la comisión permanente, y en el Senado solamente hay blancos, colorados y frente amplistas. No está ni Identidad Soberana, ni tampoco está Cabildo Abierto. Sobre el tema de Salle oposición, bueno, Salle ha votado algunas cosas con el gobierno y ha votado otras con los integrantes, podríamos decir, de la coalición republicana, sobre todo en acuerdos de la búsqueda de posibilidad de generar algún tipo de investigadora, si ustedes recuerdan, bueno, situaciones en las cuales de alguna manera han planteado, y lo hemos escuchado, hemos sacado media hora previa de Salle, alguna conferencia que también ha hecho el integrante de Identidad Soberana. Respecto a Cabildo Abierto, también ha votado cosas con el gobierno y otras que no. Parece más que ha votado más cosas con el gobierno que no, pero ha votado, por ejemplo, recuerdan, y Salle también lo acompañó y acompañó el Blancos y Colorados, el tema de aquel dinero en el presupuesto para la educación especial, que después el Frente Amplio decía que no estaba financiada y que, bueno, hubo allí unos idas y vueltas que terminaron en poco y nada. Saludos me mandan desde Barcelona. También me dice bienvenido Fabricio, un abrazo. Ana del Buceo, también un abrazo para vos, Ana. Buenos días desde Barcelona, hace más de 20 años que los escuchamos, un gran saludo, dice Cintia Correa, entre otros mensajes. Voy a seguir igual leyendo varios mensajes que tenemos, pero hacemos la pausa y venimos con otra de las notas que no habíamos podido sacar por temas de tiempo en la jornada de ayer, que es el tema de la conferencia que hizo Lema criticando a la Intendencia de Montevideo y a Mario Vergara, y el que el Ministerio de Economía no conteste si se quiere quedar o no con el casino municipal. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Este miércoles, en la 36, Mañanas de Radio. ¿Pueden las Fuerzas Armadas tener un rol educativo? Lo analizamos con el profesor y epistemólogo Alción Cheroni. A decir verdad, recibimos a Dante Serri, integrante del Cineclub Ibero Gutiérrez, que reabre sus funciones para 2026. Desde Europa, el habitual contacto con Jorge López Abe, la columna de Plinio Arruda Sampaio Jr. desde Brasil. Desde las 7:30 te acompañamos en la mañana de Radio Centenario, la radio imprescindible. La biblioteca de la 36 te espera de puertas abiertas. Tenemos una gran variedad de libros nuevos y como nuevos que solo conseguís en la radio. Entre otros títulos te ofrecemos Sin Aliento, del economista José Antonio Roca, Sombra Oscura de Pantera Triste, de Patricia Silva Ibáñez, Teatro, de Jorge López Abe, y todos los libros de Gonzalo Abella. Pasa por 18 de julio 1357 y colabora con La Imprescindible. Decíamos, siguen las críticas en relación a ciertos incumplimientos
como partido nacional alternativas al modelo que lleva adelante el gobierno de Vergara en la comuna. Es lo que se viene elaborando y se estaría presentando. Y luego vienen las críticas sobre promesas incumplidas, según la lectura que hace Lema, y también sobre la inacción por parte del Ministerio de Economía a la hora de no responderle a la Intendencia Municipal de Montevideo si se va a quedar o no con el casino municipal, que ustedes saben hace años viene generando pérdidas. Vamos a escuchar lo que manifestaba en este caso Martín Lema referente a esta temática. Claramente con este poco porcentaje, con estos magros recursos que se estarían estableciendo en inversiones, Montevideo va a seguir igual. Entonces tenemos un gran problema con este presupuesto que en la administración Vergara continúa la misma línea que la administración COSE. ¿Qué se resolvió también a través de propuestas de diferentes ediles? Conformar un equipo de trabajo con ediles y técnicos para presentar propuestas, para presentarles propuestas al intendente para buscar corregir una cantidad de circunstancias que tiene el presupuesto y también buscar aportar para dar pasos hacia una mayor evolución en Montevideo, donde vemos que en el caso de los servicios departamentales y muchos servicios nacionales lamentablemente no están a la altura de lo que esperan los montevideanos. ¿Proyecta un endeudamiento similar a la administración pasada? Fíjate, por ejemplo, el rubro de inversiones, lo que se proyecta en el 2026 todavía puede ser menor que lo ejecutado en el año 2024, todavía no tenemos los datos de 2025. Entonces, si nosotros antes decíamos que Montevideo necesitaba inversión, hoy tenemos que actuar en consecuencia cuando tenemos un intendente que encima puede llegar a proyectar menos de lo que fue la administración pasada. Hay una coherencia porque es el mismo partido político, pero por lo que decía Vergara en campaña, genera una expectativa de querer dar un cambio que evidentemente no se está dando porque es más de lo mismo. Cuando vemos rubro cero, gasto de funcionamiento, más o menos se encuentra también en lo mismo. Por lo tanto, cuando uno analiza el presupuesto, ¿dónde están las prioridades? Se habló del casino, del cierre del casino. El casino que te genera pérdidas millonarias, la intendencia sigue abrazado al casino, más allá de lo que dicen, está en los números, proyectan recursos hasta el año 2028. Entonces, esas son prioridades desordenadas. Parte de lo que decía Lema, no me quiero extender más porque tenemos más información para compartir y vamos a uno de los temas que han sido fundamentales, más allá de que desarrollábamos el mismo ayer a las 4 de la tarde, hay que recordarlo y hay que seguir profundizando porque además en estos días va a tener que resolverse. No se pudo votar el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no se alcanzaron los votos para poder hacerlo, se necesitan 3/5, mayorías especiales, blancos, colorados y Frente Amplio integran la Cámara Alta. El Frente Amplio le quería votar, el Partido Nacional, el Partido Colorado no. Se habló de gastos exorbitantes por parte del senador del Partido Colorado, Gurméndez, y vamos a escucharlo. Días del fiel cumplimiento de los derechos humanos, de los que afortunadamente el Uruguay se puede jactar universalmente en cuanto a su vigencia y a su protección, radica fundamentalmente en la institucionalidad fuerte en lo que refiere, por ejemplo, a la fortaleza e independencia de un poder judicial o de organismos de control que puedan ejercer sus funciones en forma robusta y fuerte. Por ello, cuando llega el momento de asignar los recursos con lo que impone la realidad, que siempre la restricción presupuestaria, como legisladores nosotros debemos priorizar y racionalizar esta imposición que nos da la realidad económica. Y tenemos la obligación como legisladores siempre de mirar la asignación de los recursos de la gente, lo que aporta la gente en función de la mirada global de lo que son las funciones del Estado. Yo creo que todos estamos de acuerdo con los objetivos loables que persigue el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que están establecidos en la legislación como mandato de lo que debe llevar adelante.
Todos los partidos políticos lo estamos y no hay ninguna duda respecto a ello, pero lo que tenemos hoy frente a nosotros es una solicitud de un aumento de su presupuesto que yo diría que es exorbitante, francamente. Es un presupuesto que cuando uno lo analiza, estamos hablando en la comparación entre el quinquenio que se inicia y el quinquenio anterior, según los cálculos que yo tengo hechos, del orden del 45% de aumento en términos reales. Parte de fundamento, y lo sacábamos argumente porque fue el único que ni siquiera votó que se volviera a comisión este análisis, que lo que te da es más aire para poder seguir negociando y ver si no sea un 27% como se pedía, pero que se acerque esa cifra, veremos. En eso está la negociación que ahora se inicia de cara a la semana que viene. Y quien habló también en conferencia de prensa fue la senadora Constanza Moreira, de Frente Amplio, quien criticó que no se diera recursos económicos, entre otras cosas, para la búsqueda de detenidos desaparecidos, donde habló allí Constanza Moreira de un pedido de unos 7 millones de dólares para llevar adelante esa búsqueda. Vamos a escuchar lo que manifestaba la senadora del FA. La verdad que a mí me sorprende que no se llegue a un acuerdo por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se está pidiendo un aumento mínimo, la institución tiene un presupuesto mínimo y lo más importante del aumento presupuestal es para la búsqueda, ¿no? Para la búsqueda de información y de restos de detenidos desaparecidos. Es un aumento presupuestal, pero de mínima, y yo estoy muy sorprendida. Es tan poco que buena parte de su plantilla son pases en comisión. Entonces, ¿en dinero cuánto sería para cuantificarlo? Bueno, lo que se está pidiendo para la búsqueda para todo el quinquenio son menos de 7 millones de dólares, por decir algo, o sea, para ilustrar eso, ¿no? Lo que se está solicitando. Entonces, en 5 años, ¿no? En 5 años. Y estamos hablando de que también allí se requiere, además de apoyo logístico, retroexcavadoras, etcétera, también se requiere cooperación con Argentina por el tema del Plan Cóndor, la búsqueda de la verdad. En realidad nosotros sabemos muchas cosas gracias a Argentina, ¿no? Gracias al proceso argentino. Yo no entiendo muy bien lo que está pasando. El proyecto va a pasar a comisión, pero la institución necesita el respaldo de todo el sistema político. Es la Institución Nacional de Derechos Humanos, nos costó mucho armarla, y es la institución que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el Uruguay. ¿No queda claro, son 7 millones de dólares que están negando o es un aumento? Niegan todo el aumento presupuestal. ¿Cuánto es el aumento? Me referí apenas al tema de la búsqueda, que es a lo que me dediqué. Entonces, estaría pasando a comisión y esperemos que en estos días que pase a comisión logremos tener el acuerdo de 3/5, porque en este caso la Institución Nacional de Derechos Humanos no puede salir solo con los votos del Frente Amplio, requiere el concierto de los partidos. Y volvemos a reintentar una negociación en el entendido que la Institución Nacional de Derechos Humanos es una institución Estado, no es patrimonio de ningún partido, y vaya si se sabe, y que el mayor pedido presupuestal es para la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Y esa negativa de los legisladores del Partido Nacional, ¿a qué lo adjudica usted? ¿No se entiende el rol y la importancia que tiene la institución? ¿Falta de sensibilidad? ¿Cómo lo definiría usted? Fuera de cámaras, no voy a interpretar las intenciones de ellos, solo que lo que dijeron, que sean ellos quienes expliquen eso. Y lo explicaron, pero yo no lo voy a compartir ahora, lo vamos a compartir más en lo que es nuestra participación en Mañanas de Radio. Vamos a escuchar al senador Carlos Camín, que habló por el Partido Blanco, que insisto, tomamos su palabra porque fue, entre otras cosas, quien generó una propuesta, podríamos decir, nuevamente, entre comillas, novedosa, que tiene que ver con que está pidiendo la posibilidad de que se reduzca la cantidad de directores de la institución, de 5 integrantes que pasen a ser 3, que ya contamos hoy en los titulares por qué nos parecía complejo desde el punto de vista del acuerdo político partidario, y también de que el ahorro se va a dar, pero no en las condiciones como para llegar a las cifras que se están pidiendo. De aquí en más ahora, y presupuesto seguramente va a haber para la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero no va a ser el que se necesita según sus propios integrantes.
y entonces habrá que ver cuánto cede cada una de las partes. Y vamos a estar atentos a cubrir eso. Vamos a hacer la pausa, la última, y vuelvo. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0881 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 81 60. Escucho a lo lejos que suenan las campanas. Bizarro presenta sus nuevas ediciones en formato vinilo. No sabes siempre saben dónde ir. Rosana Tadei, Raíces Aéreas. No voy a caer jamás, rendido ante él. Milonga de Quirón, el nuevo álbum de Garo. Buceo Invisible, La Mañana del Incendio. Reedición, 30 aniversario del disco Peyote Asesino. Vinilos disponibles en todas las disquerías. Edita Bizarro. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099 761 563. Decíamos que hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, con sobre todo un análisis desde el punto de vista local por el incremento de cáncer en personas jóvenes de cuello y de cabeza, garganta, también lo que tiene que ver a cáncer de lengua, provocado en este caso por un aumento en el consumo de alcohol y de tabaco, de cigarrillo a edades tempranas, y también la presencia en muchos casos de las infecciones vinculadas al HPV, al virus del papiloma, y la idea de la necesidad de la vacunación contra el HPV es una de las recomendaciones que hoy hacen los médicos en este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer aquí en nuestro país. Mientras tanto, también la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, habló de la ola de calor, de la cual hay que cuidarse, sobre todo la miro a Blanca, la miro también a Martina. Las personas mayores tienen que cuidarse por esta ola de calor, tienen que hidratarse. Les pedimos por favor que se hidraten durante la jornada. Y vamos a escuchar, ahí está, tiene la botellita blanca, vamos a escuchar lo que decía en este sentido la ministra Lustenberg, que también habló del sarampión, que no han existido aumentos todavía en Montevideo, pero que hay que estar atento, más allá de los que se dieron con del chofer de ómnibus y el contagio en su núcleo familiar o en su núcleo cercano, vamos a decir, y también el control en Río Negro. Toda lo que se llama la ola de calor, siempre hay que estar muy atentos, sobre todo en las personas mayores, no en la exposición solar, en las horas de mayor fuerza, como yo les digo entre las 10 y las 16, tomar mucha agua, ante un leve malestar, yo tengo la formación médica de profesión, tomar líquido, extender las piernas, y resguardarse, porque sobre todo afecta a las personas mayores. Hoy no podemos ocultar lo que es la conclusión entre la afectación de todos los cambios climáticos en la salud. Entonces, ante la ola de calor hay que consultar rápidamente, a veces se tienen episodios de baja presión, tomar mucho líquido y cuidarse de la exposición solar. ¿Hay preocupación
agradezco a los medios de comunicación que desde la primera alerta que tuvimos en las Américas, en el Uruguay, ustedes nos han acompañado a que a cada vez más personas tengan y chequeen que tengan las dosis adecuadas, los que nacieron a partir del año 67. Ustedes vieron que tuvimos este último caso, que tuvo contacto este trabajador del transporte, pero ahora alguien de su entorno cercano también se contagió. Entonces en Río Negro se controló ese primer brote que tuvimos con ese contacto importado, pero hay que estar muy atentos porque muchos países de la región y de Europa han perdido esta categoría por no actualizar las dosis que tienen, las 2 dosis que tenemos que tener las personas. Parte de lo que decía Lustenberg sobre este tema, pero obviamente que también estaba en este lanzamiento, que yo voy a calificar casi, ustedes escuchaban el ruido que había, que es de la gente conversando. Después en otras notas como la que vamos a escuchar de Álvaro Danza, seguramente más tarde, presidente de ACE, ya se había retirado más gente, se escuchaba un poco más limpia la nota, técnicamente, pero el murmullo claramente era de la cantidad de gente que contábamos hoy en un espacio que no es grande, no es chico ni es grande, pero que al llenarse tanto de gente era bastante complejo poder trabajar. Pero en ese sentido Lustenberg también habló de los desafíos en el 2026, porque ahora sí tienen el presupuesto y dice que hay que ponerse a trabajar. Casi en un mensaje de cancha era, con un aplauso y con arenga desde la tribuna. Pero eso fue en la locución. Hablamos con ella en nota y marcábamos nosotros cuándo se van a poder ver esas mejoras que prometen con estos recursos económicos. Tenemos lo que yo nací en 66. Vamos a tener algunos anuncios para facilitar las modalidades de atención con los equipos de salud mental, porque realmente sabemos que hay dificultades. Es un compromiso por parte del presidente de la República de campaña que paulatinamente, hoy que entramos en el segundo año de gestión, votado el Parlamento, tenemos que dar señales concretas. Un problema de salud que también ustedes saben que hemos trabajado, ahora con todos los temas de infancia van a dar un salto cualitativo este año. Los temas de atención para ninguno de nosotros nos es ajeno, y ustedes que difunden las noticias y las comunican, el aumento y las dificultades que tenemos con la siniestralidad vial. Los accidentes de tránsito tienen un componente que estamos trabajando con UNACED, con todas las instituciones que tienen que ver con el sistema educativo, pero después es algo que cuando se da el siniestro, el sector salud tiene que dar una respuesta mucho más rápido, tiempo dependiente, porque muchas personas fallecen por no tener la atención adecuada. Entonces, tenemos un conjunto de 10 prioridades, pero sí decirle a la ciudadanía que estamos buscando todas las dificultades que hay para que la gente transite, así como, por ejemplo, trabajamos en algo, ahora que estamos en el verano, vuelvo a hacer una incitación a las personas de cuidado en los horarios de 10 a 16, en no exponerse, sobre todo los niños pequeños, al sol, usar protector solar. Teníamos una barrera de acceso en los protectores solares. Bueno, esas cosas nosotros queremos ir identificando en el sistema de salud, porque al uso cotidiano por cada uno de nosotros se genera una barrera, y así nos pasa, como yo le digo, en el diagnóstico. Esas mejoras, ministra, ¿cuándo se van a notar? Porque usted hablaba de puntapié inicial 2026 por el presupuesto. La gente, ¿cuánto, o la meta de ustedes es en cuánto tiempo se podrán notar estas mejoras? Bueno, ya algunas hemos tenido, ustedes nos han acompañado a difundir cosas que hemos hecho a lo largo del año 2025, un año donde los años de transición son complejos, donde a veces tuvimos dificultades presupuestales, nosotros en el Ministerio de Salud Pública, y a su vez graves en la Administración de Servicios de Salud del Estado, pero ahora, por ejemplo, ya está planificado a finales de este año comenzar la construcción del hospital en Costa de Oro, pero ahora ya vamos a comenzar la refracción, le digo a los ciudadanos que viven en Ciudad de la Costa, de las policlínicas de ACE dependientes, que algunas tienen mucho
muchas dificultades en infraestructura, algunas vamos a trabajar con los prestadores que están instalados en esa zona para mejorar el acceso a un lugar donde demográficamente creció mucho. Ustedes vieron que a lo largo del año 2025 inauguramos 6 tomógrafos. Parte de lo que decía Lustemer, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz allí en lo que es el control de cámaras. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y llega Mañanas de Radio. Hasta luego. Puesta al día, primera edición. 60 minutos de noticias informando a la manera de Centenario.